Buenas tardes para todos y todas. Hoy vamos a estar comenzando con la unidad de análisis de situación de salud. Yo soy la doctora Victoria Cuelo, asistente de grado 2 del Departamento de Medicina Preventiva y Social, unidad de Administración de Servicios de Salud, conjuntamente a la profesora adjunta Griselda Vitar, asistente de grado 2 Patricia Aguirre Zabal y el asistente de grado 2 Adán González. Iniciando la unidad, entendiendo por análisis de situación de salud a ese proceso analítico sintético que nos permite caracterizar, medir y explicar el perfil de salud de enfermedad de una población, incluyendo los daños o los problemas de salud, así como sus determinantes, todos aquellos determinantes que hemos estado analizando, que hemos estado viendo en las unidades anteriores, que facilitan la identificación de las necesidades y prioridades en salud, así como la identificación también de las intervenciones y los programas apropiados que hagan falta para afrontar esos problemas de salud, para modificar esos determinantes y la evaluación de dichos programas para irlos mejorando de forma continua. Tenemos que entender que para caracterizar la situación de salud de una población es necesario trabajar con un marco poblacional, que es muy diferente del marco individual que utilizamos en la clínica, donde el foco es un paciente de forma individual. Aquí vamos a estar trabajando con una población. Puede ser una población diferente, puede ser desde una comunidad hasta un grupo de trabajo, hasta un barrio, hasta un país, pero es una población. No es una persona de forma individual, es un marco poblacional. Y también tenemos que tener en cuenta que el enfoque del análisis de situación de salud es sobre la promoción de la salud, teniendo siempre en cuenta los determinantes que conllevan a este nivel de salud de esa población. ¿Cómo podemos diferenciar ese marco que utilizamos en la clínica con el que utilizamos desde la salud colectiva, desde la salud pública? Un marco individual, un marco de salud individual desde la clínica, en lo que es examen, lo que examina, utiliza la anamnesis, el interrogatorio, el examen físico de ese paciente, los estudios paraclínicos, específicos de ese paciente, siendo que desde el enfoque de salud colectiva lo que se examina es el estado de salud de la población a través de datos disponibles o de datos que salimos a recoger. No se utiliza el examen individual, sino el examen o el análisis de aquellos datos. En cuanto en salud individual, en la clínica, el diagnóstico se hace de acuerdo a la sintomatología, a los síntomas, a los signos, a los estudios paraclínicos que tenemos de ese paciente y llegamos a un diagnóstico concreto del estado de salud de ese individuo. En la salud colectiva, el diagnóstico de salud generalmente está orientado a un problema de salud priorizado y se actúa a través de programas específicos. Si vamos por el lado del tratamiento, en lo que es salud individual, o sea, en la clínica, el tratamiento es de acuerdo al diagnóstico y depende de los recursos del paciente y de los servicios de atención que podamos disponer. Si es un tratamiento médico, si es un tratamiento quirúrgico, si vamos a abordar un tratamiento sintomático, siempre enfocado directamente a ese paciente. Cuando hablamos de salud colectiva, el tratamiento de esos problemas de salud están relacionados según el diagnóstico y dependen de los recursos del sistema de salud y de la elaboración de diferentes programas de intervención a nivel comunitario. En la clínica, la vigilancia se lleva a cabo a través del seguimiento continuo clínico del paciente. Y en la salud colectiva, la vigilancia se lleva a través de la observación continua del estado de salud de la comunidad, el monitoreo de las actividades del programa que se van realizando, y no es una vigilancia directamente sobre una persona, sino sobre la comunidad, sobre el estado de salud de la comunidad. En cuanto a la evaluación en lo que es la salud individual, la evaluación se hace del curso clínico de la enfermedad, de cómo evoluciona esa enfermedad y cómo el paciente responde al tratamiento.
Cuando hablamos de salud colectiva, la evaluación es de la efectividad de aquellos programas de salud que hemos implementado, que hemos aplicado en esa población dada. Cómo va mejorando la salud y cómo es el impacto de esos programas en la salud de la comunidad. Retomando el concepto de análisis de situación de salud, podemos decir que es un instrumento, es una herramienta, un instrumento científico-metodológico que nos permite identificar, priorizar y solucionar problemas de salud a nivel poblacional, o sea, a nivel de la salud pública. Es un método analítico sintético a través del cual se puede caracterizar, medir, explicar el perfil de salud-enfermedad de esa población en cuanto al perfil epidemiológico, los problemas de salud, sus determinantes, todos aquellos determinantes que ya hemos, como habíamos dicho, trabajado en las unidades anteriores. ¿Qué significa que sea un método analítico sintético? Como dijimos que es un instrumento metodológico que permite producir un conocimiento científico sobre los diferentes fenómenos relacionados a los procesos salud-enfermedad, decimos que es analítico porque es un método que asume un fenómeno como un todo y luego lo va descomponiendo, lo va desagregando en partes, lo va desmembrando para irlo analizando, ir tomando algunas conclusiones en cuanto a lo que va obteniendo. ¿Y por qué entonces es sintético? Ese mismo método permite después reconstruir un fenómeno como un todo, una síntesis de ese fenómeno, integrando distintos elementos que ya fueron desagregados a partir de la organización de todos esos elementos y la relación que tienen unos con otros. Entonces, el análisis de situación de salud nos va a permitir tener toda esa información, desmembrarla, estudiarla, analizarla y después bajarla a una síntesis tomando algunas conclusiones que nos permitan identificar aquellos problemas de salud y las posibles necesidades de salud que tenga esa población. A la vez nos permite comprender las causas y las consecuencias de esos problemas de salud a través de un método que es científico, que tiene un fundamento. El análisis de situación de salud asume un enfoque poblacional, como dijimos, desde la salud pública. No es un enfoque individual de la salud puntual, del estado de salud puntual de una persona, sino de una población, de una comunidad. Constituye un instrumento que nos permite evaluar el impacto de políticas públicas, el diseño, la implementación y las estrategias utilizadas. Por lo tanto, se van a ir aplicando diferentes políticas públicas tomadas o diseñadas desde los diferentes niveles, tanto desde el Estado, desde un nivel alto del Estado, como desde un sistema o desde una institución de salud, y se van a ir implementando y se van a ir evaluando el impacto de ellas. Desde una perspectiva de la atención primaria de salud, de la estrategia de la atención primaria de salud, constituye un instrumento que nos permite identificar los problemas de salud, sus causas y poder generar acciones que contribuyan a su mejora. Conocer esa comunidad, conocer cómo es la cultura de esa comunidad, cómo son las conductas de esas personas, cuáles son los problemas de salud, y entonces pensar en cuáles son las mejores acciones que van a contribuir a la mejora de la salud de esa comunidad. No todas las acciones de salud que podemos implementar pueden ser útiles en todas las comunidades, porque tienen diferentes características. Por lo tanto, tenemos que conocer a fondo una comunidad según todos sus determinantes que ya hemos estado viendo, para poder implementar diferentes acciones y que tengan el mejor resultado. Podemos decir también que se trabaja con un enfoque de promoción, estudiando todos aquellos factores que condicionen el nivel de salud de una población, con énfasis, como volvemos y repetimos, en los determinantes sociales de la salud, como es la producción social de salud en esa comunidad. Vamos entonces a ver cuáles son las diferentes etapas que nos van a permitir conocer y responder a los problemas de salud de una comunidad.
que tal cual, como dijimos anteriormente, comunidad le podemos llamar a un barrio, a un departamento, a un país, inclusive a un grupo de personas que pasan de repente o que atraviesan procesos de forma conjunta, por ejemplo, personas que trabajan en un mismo lugar, y podemos también hacer un análisis de situación de salud de esas personas que comparten características. Entonces, en cuanto a las etapas para conocer y responder a los problemas de salud, podemos decir que la primera etapa es la etapa diagnóstica, de diagnóstico de la situación de salud. Es una etapa que se orienta a identificar, a describir, caracterizar la situación concreta de salud o enfermedad de esa población o de ese territorio que estamos enmarcando. Implica la búsqueda de información y de interpretación de datos y el uso de indicadores. Si bien los términos diagnóstico de salud y análisis de situación de salud muchas veces se manejan como sinónimos, en realidad son más bien representan diferentes etapas de un mismo procedimiento epidemiológico para enfrentar los problemas de salud. Por más que habitualmente hablamos como si fueran lo mismo, en realidad son diferentes etapas del mismo proceso. Entonces, la primera etapa, como dijimos, es el diagnóstico de la situación de salud de esa comunidad, buscando la información necesaria e interpretando los datos y usando indicadores. La fase del diagnóstico de situación de salud es una fase descriptiva. La segunda fase, que es el análisis, la valoración y la priorización de los problemas, es una etapa que se orienta más a priorizar las necesidades o los problemas de salud de esa comunidad, teniendo en cuenta cuáles son los problemas o las situaciones de salud que son sentidos por la comunidad, cuáles son las prioridades que tiene esa comunidad, cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que posee para enfrentar dichos problemas o situaciones. Por lo tanto, implica un proceso colectivo donde identificamos dichos problemas de salud en la comunidad, las necesidades, las expectativas, priorizarlos, definimos las estrategias para su solución. En esta etapa entonces de análisis trabajamos conjuntamente, el equipo de salud trabaja conjuntamente con la comunidad, con las personas, y entonces analiza los problemas de salud, porque también tenemos que tener en cuenta que no solamente son los datos que nosotros tenemos, sino qué necesidades de salud siente, qué necesidades de salud tiene y reconoce la comunidad. Por lo tanto, es necesaria que esta etapa sea colectiva, en trabajo directo con la comunidad. Reconocer también, identificar también cuáles son sus prioridades, qué es lo que más les importa en cuanto a resolver sus situaciones y sus problemas de salud, cuáles son sus fortalezas. Tenemos que lograr identificar conjuntamente las fortalezas y las debilidades que tiene esa comunidad para enfrentar esos problemas y esas situaciones. En la tercera fase es la elaboración de un plan de acción para poder afrontar esos problemas de salud, y que también dicho plan de acción tenga en cuenta que se va a aplicar de forma colectiva, trabajando con la comunidad. Y una cuarta fase, que es la fase de vigilancia y evaluación de la situación de salud, o sea, ese monitoreo continuo que tiene que tener el equipo de salud en la comunidad para ir viendo si ese programa o ese plan de acción que se elaboró y que se está implementando en la comunidad va teniendo sus resultados. Tenemos diferentes tipos de análisis de situación de salud. Tenemos lo que es el análisis de situación de salud institucional de una institución. Ese análisis se desarrolla desde las instituciones prestadoras de servicios de salud, desde un hospital, desde un centro de salud, y de ahí se genera un producto, que es el diagnóstico de salud local, fundamentalmente en base a datos e indicadores. Entonces la institución tiene que conocer a sus pacientes, tiene que saber de qué padecen, tiene que saber qué recursos tienen para afrontar esos problemas de salud, y es un análisis de situación de salud puramente institucional. Y después tenemos también el análisis de situación de salud con participación comunitaria,
que es cuando se identifican y se priorizan los problemas de la comunidad y con la comunidad concreta, la comunidad que se está estudiando. Y después tenemos el análisis de situación de salud mixto, que es cuando logramos integrar lo que es el análisis de situación de salud institucional con el análisis de situación con participación comunitaria. Como veníamos diciendo, la comunidad, ¿qué entendemos cuando hablamos de comunidad? Es la unidad básica de trabajo de la salud comunitaria. Se le puede definir como un conjunto de personas que tienen algo en común, que las identifica, que las define. Así, una misma persona pertenece a varias comunidades, por ejemplo, según su lugar de residencia, su profesión, sus hobbies. ¿tá? Por lo tanto, como decíamos, una comunidad no solo se refiere a un barrio o no solo se refiere a un territorio concreto, sino que puede ser, se puede aplicar en diferentes espacios. No es sencillo simplificar el concepto de comunidad, ya que implica pensar en la homogeneidad, la comunidad como un ente único que viene dado por la característica común de los sujetos que la conforman, pero que al mismo tiempo puede tener diversos grados de heterogeneidad, precisamente por las características que diferencian entre ellos a los individuos que la componen. O sea, que cuando hablamos de comunidad, hablamos de cualquier grupo de personas que tienen algo en común que las identifica y que las define, o que comparten el mismo lugar de residencia y viven en el mismo barrio, y que se exponen a los factores de riesgo o a los determinantes, digamos, de salud similares, o puede ser también, por ejemplo, una comunidad laboral que trabajan juntos en el mismo lugar, trabajan de la misma forma. Entonces podemos hablar de diferentes comunidades. Entonces, ¿para qué nos sirve realizar un análisis de situación de salud? Como médicos, como equipo de salud, ¿qué nos va a permitir o para qué objetivo va a tener realizar un análisis de situación de salud del lugar donde estemos prestando asistencia? ¿Qué nos permite? Nos va a permitir identificar las necesidades y las prioridades de salud, detectar los factores determinantes del proceso salud-enfermedad, todos aquellos factores determinantes que hemos estado trabajando en las unidades anteriores, poder entonces de cierta forma catalogarlos, identificarlos, ver qué impacto pueden llegar a tener en la salud de las personas, poder prever qué es lo que pueden llegar a causar esos diferentes determinantes, identificar también los recursos en salud, tanto recursos estructurales, qué servicios tenemos disponibles, qué hospitales, qué recursos humanos tenemos para trabajar con esa comunidad, inclusive recursos materiales dentro de la institución donde trabajamos, si tenemos un tomógrafo, si tenemos un equipo de rayos, si tenemos un sector para internación pediátrica, qué recursos tenemos y hasta dónde podemos utilizarlos. También identificar en esa comunidad posibles inequidades en salud que estén presentes. Entonces, a futuro, poder ver cómo irlas resolviendo. También nos va a permitir formular estrategias de promoción, de prevención y de control de daños a la salud, que estén enfocadas directamente en esa comunidad, que las personas las puedan aceptar según las características culturales que tengan, según las características sociales que tengan, que nuestras estrategias de promoción, prevención y control de daños de la salud sean aceptadas y las personas se adhieran a ellas. Realizar entonces también programas de salud, pensar en las enfermedades más frecuentes en ese grupo, en esa comunidad, y pensar en programas para afrontarlas y para mejorarlas, para tratarlas, para controlarlas. Y a la vez también nos va a permitir evaluar la pertinencia y el cumplimiento de las diferentes políticas, estrategias y programas de salud. Entonces, para hacer el análisis de situación de salud, tenemos que saber que tenemos que tener diferentes fuentes de datos. ¿De dónde sacar los datos que nos van a permitir analizar y llegar a esas conclusiones?
Entonces, para poder realizar un correcto diagnóstico de la situación de salud y un posterior análisis, tenemos que obtener información sobre esa comunidad para tener una buena descripción de su realidad. ¿Cómo es esa comunidad? Esa información la vamos a obtener a partir de diferentes fuentes de datos, tanto del sector salud como de otros sectores. Toda la información que podamos tener de esa comunidad va a ser importante. Por lo tanto, tenemos diferentes fuentes de datos. Una fuente de datos es todo lugar donde se originan estos datos o donde están reunidos. Por lo tanto, tenemos dos tipos de fuentes de datos. Tenemos las fuentes de datos primarias, que son aquellas fuentes donde se originan los datos. El investigador obtiene y registra el dato, recogiéndolo directamente de su fuente de origen. Es, por ejemplo, una encuesta. Cuando el médico sale a la comunidad y hace una encuesta, cuando el médico se reúne con las personas de la comunidad y toma datos que le van diciendo, que le van comunicando, que le van informando las personas de la comunidad. Eso es una fuente de datos primaria. La fuente de datos secundarias son aquellas fuentes de datos que ya están almacenadas. Por lo tanto, el investigador utiliza esos datos que ya fueron recolectados por otra persona o por un sistema y que están en algún tipo de registro, como por ejemplo planillas que pueden existir, datos que podemos sacar del Instituto Nacional de Estadística, datos que podemos sacar de diferentes plataformas. Esos son fuentes de datos secundarias. No es un dato que vayamos nosotros directamente a obtenerlo. Ya está, el dato ya está, nosotros solamente lo vamos a analizar. Entonces, para recolectar esa información, utilizamos lo que se llaman indicadores. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores son medidas verificables en relación a alguna característica de un fenómeno. En nuestro caso, obviamente, referidos al estado de salud, enfermedad de una población. Generalmente consisten en una relación entre dos o más datos que sirven para elaborar una medida, un valor, una magnitud, una cualidad con significado para quien realiza el análisis. En el análisis en situación de salud se utilizan para generar evidencia sobre el estado de salud de una población y a partir de ello para definir estrategias de acción. Esos son los indicadores. En las clases anteriores también hemos estado trabajando con indicadores, con tasas, con razones. ¿Ah? Todo eso son diferentes tipos de indicadores que nos van a permitir conocer e ir exponiendo indicadores de la salud de esa población para poder entenderla, para poder saber qué es lo que está pasando ahí. En cuanto los requisitos que tiene que tener un indicador para poder ser fiable, para poder decirnos la verdad, tenemos que saber que un indicador tiene que tener cierta especificidad, que eso significa que el indicador se va a modificar, que su valor se va a modificar únicamente cuando se modifique el fenómeno que está estudiando. Por lo tanto, fenómenos que son similares no lo van a modificar. ¿tá? Por lo tanto, es específico para ese fenómeno. En cuanto a la sensibilidad que tiene que tener el indicador, ¿tá? Significa que el indicador modifica su valor siempre que cambie el fenómeno en estudio. Cuanto más sensible es, se modifica cuando cambia el fenómeno en estudio y no por otra cosa. Tiene que ser reproducible, confiable, tiene que tener simplicidad, comprensibilidad y tiene que tener también la disponibilidad de los datos tenemos que tener la disponibilidad de los datos para la construcción de ese indicador. En cuanto a los componentes descriptivos del análisis de situación de salud, para simplificar su estudio, los diferentes factores que afectan a la salud los podemos clasificar en 4 grupos. Y entonces ahí tenemos los factores estructurales, los factores demoepidemiológicos, los factores ambientales y la organización de los servicios de salud. Esos son los 4 grupos de los factores que afectan a la salud. Como podrán ver, están muy relacionados con los determinantes de salud de la LOMD, están muy relacionados. Dentro de lo que son los componentes descriptivos de la CISA, entonces, y lo que se trata de factores estructurales, los factores estructurales
es la delimitación del área de estudio. Bueno, vamos a hacer el análisis de la situación de salud de este barrio, que va de acá, de esta calle a esta calle, ¿tá? O de esta zona, o de este grupo, o de esta escuela, ¿tá? Entonces, es necesario delimitar el área de estudio, porque nosotros vamos a estudiar esa comunidad y vamos a hablar de esa comunidad, y todo lo que salga de ahí para adelante lo podemos aplicar a esa comunidad. Quizá no sea aplicable para la comunidad de al lado o para otra comunidad de otra parte del mundo. Entonces, todo lo que de ahí nosotros, todas las conclusiones que nosotros saquemos de nuestro estudio va a estar limitado a ese área de estudio, a esa comunidad. De ahí entonces podemos tener diferentes criterios para definir el área de estudio. Puede ser un criterio geográfico, por ejemplo, un departamento de Uruguay, pueden ser criterios políticos o administrativos, ¿tá? Pueden ser criterios culturales, porque también podemos estudiar a comunidades que de repente no viven juntas, no están conjuntas, ¿tá? Pero tienen similares culturas y por lo tanto comparten la cultura y podemos estudiarlas juntas. Depende del objetivo que nosotros querramos tener con ese análisis de situación de salud. ¿Para qué lo querramos utilizar? Si queremos estudiar queremos realizar un análisis de la situación de salud de una comunidad, de una etnia específica, por ejemplo, podemos hacerlo, y por más que no vivan todos juntos, comparten similitudes en lo que es la alimentación, en los determinantes que se exponen, etcétera. Entonces podemos tomarlo como una comunidad, por más que no vivan conjuntamente. Por lo tanto, es necesario delimitar el área de estudio tomando un criterio concreto. Y ahí podemos elegir según el objetivo de nuestro análisis de situación de salud. En cuanto a los factores demopidemiológicos, una vez delimitamos esa área de estudio, ¿tá? Esa comunidad, tenemos que entonces definir cuáles son las características y cómo se distribuye nuestra población, con todos los indicadores que ya conocemos de las unidades anteriores, ¿tá? Tenemos que lograr expresar, ¿tá? La demoepidemiología de esa población, ¿tá? De esa comunidad, con los indicadores que ya conocemos. Entonces también tenemos que saber describir a qué factores de riesgo se exponen, cuáles son las cifras de morbilidad, o sea, de qué enferma esa comunidad, de qué patologías padece, ¿tá? Las cifras de mortalidad, por qué se mueren, cuáles son las patologías que llevan a la muerte de los individuos de esa comunidad, las más prevalentes. Entonces eso ya es el grupo de los factores demoepidemiológicos que tenemos que investigar, que tenemos que analizar y que tenemos que describir en nuestro análisis de situación de salud. Luego vamos entonces, dentro de los componentes descriptivos, a lo que son los factores ambientales. Tenemos ese punto, ese grupo, y tenemos que describir esa comunidad. ¿A qué factores ambientales se expone en cuanto a ambiente físico, biológico, las características del agua, las características del suelo, de la contaminación y del ambiente socioeconómico, sociopsicológico? ¿Qué características tiene y cómo ese ambiente puede estar influyendo en el estado de salud de esa comunidad? Y el cuarto componente descriptivo es la organización del sistema de atención a la salud. Entonces ahí lograr describir el sistema de salud, de atención a la salud, en cuanto a su modelo de gestión, a su modelo de atención, a su modelo de financiamiento. De esta forma entonces lograr entender, bueno, cómo se gestiona, ¿tá? ¿Qué lugar tiene el paciente en el sistema? ¿Cómo se financia? Los diferentes sistemas de salud que tienen diferentes formas de financiamiento. ¿Cuánto sale del bolsillo de la persona? ¿Cuánto sale del Estado, de la recolección de impuestos? ¿Cómo es el modelo de atención, digamos? ¿Cómo el paciente es el centro del sistema? ¿Cuál es el objetivo del sistema? ¿Es atender al paciente? ¿Todo está enfocado en el paciente? ¿Cuál es el modelo de atención? ¿Qué prestaciones se brindan? ¿Qué servicios tenemos? Y ahí también el análisis de los principales problemas del sector
y lograr identificar cuáles son los principales problemas, ¿tá?, del sistema de atención a la salud que tenemos para esa comunidad o en esa comunidad. En lo que es el modelo de gestión, por ejemplo, cuáles son los valores que guían a ese sistema, ¿tá?, cuál es la función del Estado. En el modelo de financiamiento, cómo llega el aporte de los contribuyentes, cuánta plata sale del bolsillo de los pacientes, si necesitan o si hay diferentes barreras económicas, financieras para acceder a las prestaciones de salud. Y en cuanto al modelo de atención, los diferentes tipos de prestaciones a los que pueden acceder, cómo acceden, si hay diferentes barreras para la atención de la salud de esas personas, si todos están incluidos en el sistema de atención o hay personas que de repente no tengan cobertura de salud, cómo está distribuida, digamos, cómo están distribuidos los recursos de salud para atender a esas personas. Entonces, eso es importante manejarlo porque nos va a permitir identificar los posibles problemas, como por ejemplo, personas que no tengan cobertura de salud, personas que no puedan acceder a diferentes tipos de prestaciones que sean necesarias para esa persona. Y por acá entonces les dejamos un flyer de la línea de vida, que es la línea que tienen, que hay, la línea nacional para la prevención del suicidio, 0800-0767, porque bueno, es el tema que vamos a estar abordando en el taller. ¿Por qué hemos elegido este tema? Porque es un problema de salud pública a nivel nacional. Se suicidan más de 2 personas por día con diferentes métodos de suicidio, por lo tanto es un problema, sobre todo más que nada gente joven, es un problema de salud y es necesario conocer el estado de salud de nuestra población, conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades y lograr implementar diferentes programas, diferentes acciones de salud para afrontar este problema. Por aquí les dejamos entonces alguna bibliografía a la que pueden acceder, que pueden leer, que pueden interiorizarse un poco más del tema, y muchas gracias a todos.